¿Cuál es el primer pensamiento que viene a nuestra mente cuando vivimos situaciones difíciles o tribulaciones difíciles como la que hoy estamos pasando en nuestro país? ¿Qué es lo primero que nosotros buscamos hacer en momentos así? Este salmo constituye un ejemplo para los creyentes que viven en angustia. Y esta es la maravillosa característica de los salmos, que no pretenden esconder el corazón humano, ni tampoco los más grandes temores que hay en el corazón del hombre, sino que los exponen de manera que nosotros podamos sentirnos identificados con ellos. La gran enseñanza que nosotros encontramos en este salmo es que el creyente puede confiar en su Señor, aún en medio de las más difíciles circunstancias. Y este texto constituye una mirada apropiada al creyente atribulado para saber cómo podemos descansar en medio de las tribulaciones completamente en nuestro Señor. Así que David va a servir como un ejemplo, como lo son los salmos, para poder pensar en el consuelo divino, en la realidad humana que tenemos, y ese consuelo que viene no de que las cosas cambien necesariamente de un día para otro, sino de saber que Él es nuestro sustentador, el que sostiene nuestra cabeza, el que es escudo alrededor de nosotros. Así que yo quiero que me permitas compartir este salmo en 4 encabezados principales de lo que David hace en este salmo. En primer lugar, el versículo 1 y 2, David expresa lo que aqueja su alma. En los versículos 3 y 4, en segundo lugar, David confiesa su confianza en el Señor. En tercer lugar, en los versículos 5 al 7, David detalla la fidelidad del Señor y cómo Él obra y hace en medio de la tribulación. Y Él va a decir específicamente que el Señor oye las oraciones, vence el temor y nos da victoria sobre los enemigos. Pero en cuarto lugar, Él también va a pregonar la gloria del Señor, y así es como cierra este precioso salmo. Así que tenemos 4 cosas. David expresa lo que aqueja su alma. David confiesa su confianza en el Señor. En tercer lugar, David detalla la fidelidad del Señor. Y en cuarto lugar, pregona la gloria del Señor. En primer lugar, entonces, expresa lo que aqueja su alma. El texto dice: oh Señor, y es este clamor que surge de su corazón: ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios. En este salmo nosotros podemos situarnos en su contexto, lo cual no es fácil de encontrar. A veces los salmos son dados en contextos que nosotros no sabemos qué era lo que estaba sucediendo en la vida del salmista cuando lo escribió, pero el caso de este salmo es algo que nosotros podemos ver. El contexto es el segundo libro de Samuel, capítulo 15, cuando Absalón, el hijo de David, se levanta contra su padre. Y David, tiene que huir de la ciudad y permanecer escondido mientras el corazón del pueblo es robado, literalmente usa esa palabra la Biblia, por Absalón, y se hace firme ese deseo de proclamarlo como rey. Este salmo fue escrito fuera de la zona de confort o de seguridad de David. Él está escondido, con mucha incertidumbre, con lágrimas en los ojos, con temores y con el terrible dolor de sentir la traición de su hijo y la posible consecuencia sobre su propio hijo por esta traición. Él sabía que era probable que su hijo iba a morir, porque habían hombres que estaban a favor de David y él se iba a levantar. Así que él escribe esto en medio de un cuadro de gran desolación. Y yo quiero decir, quizá alguno de nosotros pudiera estar en un cuadro así hoy, con las cosas que vivimos como nación, o quizás con cosas que están atribulando tu propia alma. Lo que vivimos hoy es simplemente algo más de las condiciones en las que vivimos en las miserias de esta vida, en donde a veces vivimos en desolación. Pero hay 2 cosas que David expresa aquí en medio de este cuadro. En primer lugar, que sus enemigos son muchos. Esta es la primera preocupación, y es: ¿cómo han aumentado mis enemigos? Cuando nosotros leemos el relato del segundo libro de Samuel, capítulo 15,
encontramos que el pueblo seguía a Absalón. Se habían multiplicado aquellos que estaban en contra de David y los que lo seguían eran cada vez menos. Y esta es la misma observación que nuestros ojos contemplan en medio de las pruebas. Pareciera que nunca es un solo enemigo contra el que tenemos que pelear, sino que pareciera que mientras peleamos con uno hay otras cosas que salen a la luz. Quizá en medio de todo este caos, en medio de la guerra y la muerte que hay, quizá la parte económica te aflige, quizá el futuro de tus hijos te aflige, quizás pensar en que estamos criando a nuestros hijos en medio de un país violento te preocupa como a mí. Y sin duda, cuando entramos en este cuadro, comenzamos a pensar que nuestros enemigos se multiplican. Ya no es uno solo, ahora son muchos. Pero la segunda cosa que David dice es que sus enemigos eran perversos. La segunda agonía para su alma era lo que sus enemigos decían de él. En este sentido, es literal, como podría ser también en nuestras propias vidas, muchos estaban hablando a su alma sobre su alma. Dios no puede salvarte, Dios te abandonó, Dios se cansó de ti, no hay nadie que pueda librarte de lo que vives. Sus comentarios eran perversos, comentarios que desalientan el alma de cualquiera, y el alma de David estaba desalentada. Sin embargo, ¿por qué tan grave? ¿Por qué son tan graves estos dichos de los enemigos? Porque es una perversidad distorsionar la imagen de Dios. La forma de vencer cuando alguien distorsiona la imagen de Dios es cambiando en nuestra mente nuestra comprensión de quién es Dios. Cuando vivimos momentos difíciles, en nuestra mente podemos comenzar a luchar. ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Será que la promesa no es fiel? ¿Será que simplemente ya no está con nosotros? Pero mis hermanos amados, la única manera de vencer esta distorsión, porque no es cierto, porque Dios no ha cambiado, porque Él sigue estando en el trono, la única manera de cambiarlo es cuando vemos a través de la Escritura y nuestros ojos pueden limpiarse, purificarse de esta oscuridad en la que a veces podemos pensar. No, mis hermanos, Dios no abandona a su pueblo. Dios tiene el poder para librar a su pueblo de cualquier circunstancia, si esa es su voluntad. Dios utiliza a veces circunstancias para refinar nuestra fe, refinar nuestro carácter, y ha prometido que mientras vivamos ese proceso en el que a veces sufrimos mientras vamos madurando, Él ha prometido estar con nosotros. No es cierto que Él se ha apartado. No es cierto que cuando hay crisis, entonces tenemos que comenzar a pensar, nuestros enemigos van a decir, era cierto, ese Dios fue falso. No, Dios sigue siendo fiel. Y esta es una realidad que tenemos que decírsela a nuestra alma, así como el temor y el dolor le comunican a nuestra alma cosas y que comienzan a quejar nuestra conciencia y nuestra alma, también debemos decirle a nuestra alma y recordarle quién es el Señor. Así que, en primer lugar, hemos visto que David expresa lo que aqueja su alma, pero en segundo lugar, en los versículos 3 y 4, David también, después de confesar esto, confiesa también su confianza en el Señor. Dice el versículo 3 y 4, mas tú, Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Lo primero que usa una serie de descripciones para hablar de Dios y para mostrar su confianza, pero lo primero es que Él dice, tú eres mi escudo, o tú eres escudo alrededor de mí. Y esto significa esa seguridad o protección que David sentía en el Señor. En este sentido, en un aspecto literal para él, es la protección del Señor. Esta promesa se repite muchas veces en diferentes lugares de la Biblia, como por ejemplo, y especialmente en los Salmos, el Salmo 5:12 o el Salmo 28:7. El Señor es refugio y aquel que está alrededor de su pueblo para pelear esas batallas por ellos. No solo el que Él me defiende en momentos de peligro, sino que es un escudo que permanece a mi alrededor.
es el beneficio de su preciosa compañía. Hermanos, esto no significa que no seremos dañados o que no sufriremos ataques en nuestra vida, sino que a pesar de eso, Dios nunca permitirá que nosotros suframos pérdida. Los creyentes del primer siglo podían gozarse y ser alentados en esta promesa, aun cuando tenían que enterrar a sus muertos por causa de la persecución que vivían. Hermanos, el Señor es nuestra seguridad, el Señor es nuestra protección, porque Él es escudo alrededor de nosotros. Pero en segundo lugar, también lo llama mi gloria. Tú eres mi gloria, y esto significa tú eres mi honor. Aquello en lo que yo encuentro el sentido más importante, sublime de mi propia vida. David ahora estaba en desgracia delante de los hombres, pero lo que confortaba su alma era que él sabía que delante de Dios las cosas eran de una manera diferente. Y su consuelo venía en saber que él estaba obedeciendo lo que él quería de David. Hermanos, el honor, el hecho de decir que el Señor es nuestro honor, nuestra gloria, implica que el testimonio del mundo o lo que el mundo tenga para decirnos, o el menosprecio en medio de las pruebas que pudiéramos tener, es algo que tiene que ser puesto a un lado, porque nuestro verdadero lugar, nuestro verdadero nombre, nuestro verdadero valor está delante de aquel que nos ha amado y que ha prometido ser la gloria nuestra, nuestro honor. Pero en tercer lugar también David dice que él es el que levanta su cabeza. Y esto tiene que ver con algo muy interesante, que es reivindicación. Si nosotros pensamos en lo que David estaba viviendo, David estaba completamente fuera de cualquier gloria o cualquier lugar que antes tenía. Hace unos días estaba sentado en el trono en Jerusalén y ahora estaba escondido como un fugitivo en una cueva, sin ningún honor, sin ninguna cosa. Y entonces David tiene esta promesa: tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres el que reivindica mi causa. La esperanza de que el Señor reivindicará la causa de nuestras vidas se convierte en un motivo de gozo y de esperanza. Levantar la cabeza tiene la idea de alguien que está humillado con su cabeza baja y que es dignificado por aquel que, estando en eminencia, le pide que levante la cabeza. Levanta tu cabeza. Imagínate, quizás para ilustrarlo, la figura de un padre que consuela a su hijo cuando su hijo está avergonzado por lo que ha hecho. Papá, he pecado. Creo que tú no me vas a amar por esto. Y luego el papá lo mira y le dice: hijo, levanta tu cabeza. Esa muestra de restauración, esa muestra de amor, es parte de la esperanza que está dentro del pueblo de Dios. Hermanos, nosotros sí somos seres que vivimos en una vida espiritual, pero somos seres con un corazón y con anhelos. Y esta es una esperanza real, pero es una esperanza que tiene que ser puesta en el lugar correcto. Hermanos, anhelo con todo mi corazón que la fuerza militar y los policías puedan poner orden en nuestro país, que nuestro presidente pueda tener claridad en sus decisiones y que el malo sea castigado y que aquellos que hacen lo incorrecto puedan recibir de parte del Estado, que ha recibido ese poder, la justa retribución por lo que han hecho. Es lo que anhelamos. Pero ¿qué pasa si eso no es así? ¿Qué pasa si las cosas no suceden así? Igual nosotros seguimos teniendo la esperanza de una reivindicación que, si no es en este siglo, lo será en el siglo venidero, cuando estos cristianos que quizás son menospreciados en esta vida son exaltados públicamente en aquel día, cuando se manifiesten los hijos de Dios en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor también nos promete, a través de las palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, que el Señor vendrá aquel día a retribuir a aquellos que hacen mal y a consolar a aquellos que sufren y lloran por su causa. Así que David muestra su verdadera confianza. Él es su escudo, su gloria, el que levanta su cabeza. En otras palabras, el Señor es mi seguridad y mi protección.
El Señor es mi honor, el Señor es quien reivindica mi causa. Pero luego dice en ese texto, con mi voz clamé al Señor. Esto significa que David no escuchó lo que decían a su alma sus enemigos, sino que oró al Señor, clamó a él. David creyó que sí había salvación para él en el Señor, a pesar de que le decían, no hay para ti Dios, no hay para él salvación en Dios. Él creía en las promesas de Dios. Ver a David en oración y proclamando su confianza en el Señor debe llevarnos a dos conclusiones bien importantes a manera de aplicación en este punto. En primer lugar, no debe haber ninguna circunstancia que nos lleve a apartarnos de la comunión con el Señor. La confianza de David estaba firme a pesar de todo lo que él tenía. ¿Y cómo estaba? Como lo ha dicho un viejo comentarista, David estaba en un gran dolor, en gran peligro, bajo una gran provocación, sufriendo las consecuencias de sus pecados anteriores y bajo la presión de verse o sentirse cobarde o débil delante de su pueblo por estar huyendo. Así estaba David, pero nada impidió que él pudiera correr al Señor y pedir su ayuda. Estas cosas nunca deberían separarnos de la comunión con el Señor. Hermanos, estos días deberían ser días de buscar más su rostro, de clamar más, porque nuestra confianza debe estar puesta en el Señor a pesar de lo que se diga, a pesar de lo que haya, Él sigue siendo fiel. Pero la segunda conclusión práctica es que la verdadera fortaleza cristiana consiste más en una seguridad y serenidad de ánimo, en soportar y esperar pacientemente, que en el hecho de atreverse a enfrentar a nuestros enemigos con la espada en la mano. Piensa en esta aplicación que te estoy dando. Mucho más fuerte es aquel que puede esperar confiado y con serenidad de ánimo, soportando y esperando pacientemente lo que el Señor va a hacer, que aquel que con una espada puede resolver sus problemas frente a sus enemigos. David hacía más en esa cueva que enfrentando a su propio hijo. Y esto es algo que nosotros necesitamos aprender. Hermanos, cuántas decisiones, cuántas ideas, cuántos pensamientos vienen a nuestra mente en medio de la crisis en la que estamos. Sin embargo, la esperanza nuestra debe ser que podemos hacer más sentados en nuestra casa, clamando al Señor y pidiendo que Él nos muestre también cómo podemos confiar más en Él, cómo podemos crecer en medio de esta crisis, aún más que teniendo la oportunidad de hacer o resolver cosas por nuestra propia cuenta. Eso me lleva rápidamente, en tercer lugar, los versículos 5 al 7, él detalla la fidelidad del Señor y solamente voy a mencionarlo. Dice el versículo 5, yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a 10 millares de enemigos que se han puesto alrededor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. David detalla tres cosas aquí, que es lo que el Señor hace y cómo Él muestra su fidelidad. En primer lugar, dice que Él me respondió desde su monte santo. Él respondió. Eso está en la última parte del versículo 4. Desde ese lugar santísimo, el Señor oye la voz de su pueblo. En segundo lugar, también los versículos 5 al 6 nos muestran esta idea de me acosté y dormí y pude descansar y desperté porque el Señor estaba conmigo. Vemos cómo el Señor en su fidelidad también no solamente le respondió desde su santo monte, sino también le ayudó a vencer su temor. Es que tenerlo a Él con nosotros es algo que trae paz a nuestra alma. Hace unos minutos veía un video de la fuerza militar entrando a un centro comercial y la gente aplaudiendo. Y la señora que grababa este video decía, ahora sí estamos seguros. Qué importante es pensar que hay hombres que pueden traernos esa seguridad y está bien.
Que Dios bendiga a nuestros militares y a nuestros policías y bendiga y proteja sus vidas. Pero nuestra verdadera seguridad no descansa en lo que un hombre puede hacer, sino en aquel que prometió estar con nosotros hasta el final. Finalmente, en tercer lugar, también él dice, él me dio victoria sobre mis enemigos, porque dice, llama al Señor a la acción y le dice, levántate, sálvame. Y luego afirma, tú hieres a mis enemigos. Él confía y detalla la victoria que en muchas otras ocasiones había tenido en contra de sus enemigos, porque Dios estaba con él. Así que hemos visto a un David que reconoce y expresa lo que aqueja su alma. Hemos visto también a un David que confiesa su confianza en el Señor. Hemos visto también brevemente cómo él detalla la fidelidad del Señor, pero en último lugar, también vemos a David pregonando la gloria del Señor. En el versículo 8 que termina este precioso salmo, él dice, la salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Él está proclamando aquí dos verdades que son gloriosas. En primer lugar, la salvación es del Señor. Hermanos, si hay temor, si hay conflicto, si hay cosas que resolver, la salvación viene del Señor. Aunque esto es precioso en la realidad redentiva, al pensar que Él nos puede salvar de nuestros pecados, es también una realidad en nuestra vida práctica. La salvación de tu vida en las cosas más prácticas también viene del Señor. Él es quien pone reyes, Él es quien da sabiduría, Él es quien hace que las cosas se hagan como ha determinado. Él es bueno y su misericordia es para siempre. La salvación es del Señor. Pero en último lugar, Él proclama, sea sobre tu pueblo tu bendición. La confianza de un Dios que salva es la bendición más grande que el pueblo de Dios puede tener en cualquier circunstancia que tenga que enfrentar. No es ni siquiera que cambien las circunstancias, es saber que contamos con Él, que Él está con nosotros, que Él es fiel, que Él es quien levanta nuestra cabeza, que cuando clamamos, Él es quien nos oye. Mis hermanos, anhelo que al recordar y pensar brevemente en este salmo, nuestros corazones sigan encontrando la quietud, el descanso, el gozo que necesitan en medio de esta condición en la que vivimos. Que cualquier preocupación sea puesta delante del Señor y sea para su gloria. Hermanos, esto también es para bien. Y en medio de esto, el Señor sigue siendo nuestro Señor y su misericordia es para siempre. Gloria al Señor por su bendita palabra, sus promesas que son siempre sí y amén en Cristo Jesús. Que la gracia del Señor sostenga nuestras vidas y motive nuestros corazones en estos días también.